Hola muchachos, ¿qué tal todo? Con este video vamos a finalizar lo que tiene que ver con el editor de masas. Vamos a terminar haciendo algunas revoluciones y también lo que van a hacer los barrios. Y la parte más importante del video que van a ser a cómo aprender a dividir mis masas por superficies colocándoles patrones, dependiendo de cualquier patrón que traiga Revit y cómo podamos modificar este. Entonces muchachos, vamos a seguir trabajando en el mismo archivo del último video. Lo que vamos a hacer ahora, primero que todo, es una revolución. Ya hicimos en el video pasado una de estas, pero vamos a hacerla ahora de una manera diferente y como realmente se deberían realizar en las masas. Primero que todo vamos a establecer el plano de trabajo en el nivel 0 para poder dibujar sobre él. Vamos a acomodarnos un poco la vista 3D en la parte superior. E importante muchachos, vamos a dibujar una línea pero de referencia. ¿Listo? Tiene que ser una línea de referencia la que me va a indicar el centro o por donde va a girar mi revolución. La creo, le doy dos veces escape y ahora sí vamos a hacer una línea de modelo. Pero como tal no vamos a hacer una línea de modelo, vamos a hacer un contorno, ¿listo? De la siguiente manera hacemos nuestro contorno. Podemos hacerlo hasta acá y vamos a cerrarlo ahora de la siguiente manera. Le doy dos veces escape, puedo mover un poco mi vista 3D o desde la planta hacerlo, selecciono mi contorno, con control mi línea de referencia y le doy en crear forma sólida. Y acá se crea rápidamente mi revolución de una manera muy fácil. Listo muchachos, vamos a hacer una diferente, una un poco más complicada puede ser. Entonces vamos a hacer acá de nuevo siempre donde vaya a girar nuestra línea de referencia. Y ahora vamos a hacerle con la línea de modelo un contorno. Entonces por ejemplo vamos a ver cómo queda con una elipse de la siguiente manera. Que por ejemplo haga lo siguiente y que no quede tan ancha. Por ejemplo de esta manera. Selecciono mi elipse, selecciono mi línea de referencia, le doy en crear forma y crear forma sólida. Y acá se crea mi revolución. Entonces podemos hacer muchísimas cosas con estas revoluciones muchachos. Es nomás seleccionar correctamente la forma que vayamos a crear, ¿listo? O el contorno que queramos que esta gire sobre mi línea de referencia. Luego de la línea de referencia vamos a crear un barrido. Entonces muchachos, un barrido es una línea de referencia que lleva cierta dirección, ya sea recta, ya sea curva, que tiene además una forma. Le podemos colocar cualquier forma que queramos, que sea circular en su sección, que sea rectangular en su sección, triangular, irregular, lo que queramos le podemos colocar en su sección. Primero lo que hay que hacer es dibujar una línea de referencia en cualquier dirección que nosotros queramos hacer. Vamos a dibujar una slime de la siguiente manera, no tan complicada tampoco. Por ejemplo, algo así. Le doy dos veces escape, acá estaría mi línea de referencia como una slime. Luego de eso hay que crearle unos puntos. Voy acá a darle en referencia y le cliqueo donde me dice punto de elemento. Voy a ponerle uno en este sector, uno al final y vamos a colocarle de una vez uno en el centro. Puede ser en cualquier parte de la línea, le podemos colocar el punto que nosotros queramos. Le doy dos veces escape y ahora voy a establecer un plano de trabajo para dibujar mi forma de la sección. Para eso fue que creé mis puntos, porque al yo darle en establecer, yo puedo seleccionar un punto, por ejemplo este. Le doy en línea de modelo y vamos a dibujarle un círculo. Cliqueo acá el centro de mi círculo y luego del diámetro que yo quiera. Le doy dos veces escape, selecciono mi círculo, mi línea de referencia y le doy en crear forma sólida. Y acá se creó mi barrido, con una sección circular de X radio siguiendo una línea de referencia. Ahora digamos que queremos que eso tenga varias secciones. Entonces le doy control Z y para eso fue que creé los otros puntos. Entonces voy a establecer mi plano de trabajo en el punto central. Y le voy a hacer ahora acá un hexágono puede ser. Entonces en el punto central voy a hacerle un hexágono de X radio. Luego voy a seleccionar, a establecer mi último punto. Y en mi último punto vamos a hacerle algo con una slime bien extraña. Por ejemplo, de esta manera podemos hacerlo. Podemos hacerle cualquier forma que nosotros queramos. Y al final le doy dos veces escape y lo termino con una línea para poder cerrarlo. De la siguiente manera. Voy a seleccionar mi slime junto con mi línea. Listo, es importante que también seleccionemos la línea que creamos para que quede como un contorno cerrado. Seleccionamos mi línea de referencia, mi hexágono y por último mi círculo.
Le doy en crear forma y en crear forma sólida. Por lo general la mayoría de las cosas las crea. Puede ser que tal vez salga algo muy complicado que no, pero por lo general desde que sigamos los pasos correctos, crear nuestra línea de referencia, luego los puntos de referencia y crear las diferentes secciones, lo va a hacer. Entonces con esto podemos manejarnos sobre cualquier barrio que queramos hacer, con cualquier forma, la cantidad de puntos en los que lo queramos dividir. Él me va a crear mi forma geométrica. Ahora muchachos, por último vamos a aprender a cómo dividir nuestras superficies por patrones. Vamos a buscar cualquiera que hayamos hecho, vamos a buscar esta, ¿listo? Que es la que tal vez creo que se puede notar un poco mejor. Igual puede ser cualquier superficie de cualquier masa que ustedes hayan realizado. Lo que tienen que hacer es seleccionar la masa que hicieron y en la parte superior darle en dividir superficie. Al hacer esto, ella sola se va a partir en diferentes tramos, parecido a cómo funciona tal vez un muro cortina en Revit al que ya conozca la herramienta. Y pasa lo siguiente, yo puedo seleccionar mi forma y esta va a tener grillas horizontales y grillas verticales. Si yo le apago las grillas horizontales, pues ya no tiene grillas horizontales. Y lo mismo pasa con las grillas verticales en este sentido. Desde acá puedo activar o desactivar otras. Además de eso tienen grillas intersecantes. Si yo le cliqueo acá, él me dice seleccione con qué las quiere cortar. Si yo le digo por ejemplo que me las corte con el nivel 4 y con el nivel 3 y además de eso con el plano de referencia del centro y le doy en OK, pues vemos que se van a crear otras grillas. La del plano de referencia no me dejó porque creo que no la estaba cortando, pero estas otras dos sí, de los niveles que se ven mucho más cercanas. También puedo hacer las grillas donde estén esos niveles, es bastante interesante, más que todo cuando trabajamos por ejemplo en un edificio y necesito que justamente en ese punto vaya la grilla, lo puedo hacer de esta manera. Voy a quitárselas y le voy a dar en OK. Además de eso, las grillas horizontales y las grillas verticales yo las puedo cambiar desde acá, decirles cuántas son. Entonces, primero las horizontales me dice que son 10, yo le puedo decir que sean 50 y le doy enter. Al yo hacer esto, pues me va a crear 50 grillas verticales, perdón, horizontales a la misma distancia. Y lo mismo con la vertical. Pero ahora la vertical yo no la quiero por número, sino la quiero por distancia. Le activo acá en este sector y yo le puedo escoger si quiero que sea por distancia máxima o por distancia mínima. Entonces, por ejemplo, seleccionemos la distancia mínima, que sea acá que sea acá 5 metros, por ejemplo, y le doy enter. Entonces me va a hacer menos, solamente me va a hacer 3. Si yo le digo que sean, por ejemplo, 1.50, pues ya me va a hacer muchas más. Entonces, de estas dos maneras puedo dividir mis grillas horizontales y mis grillas verticales en mi masa. Además de eso, supongamos que yo no quiero activarle esta superficie. Simplemente la desactivo desde acá. ¿Listo? Y ya no tiene superficie. Si se la quiero activar, se la activo este botón y ahora sí tiene superficie. Hay varios tipos de patrones. ¿Listo? Este es el normal, el que viene por defecto de grillas verticales y horizontales. Hay muchos más, ya luego veremos algunos más adelante. Este exactamente tiene mis grillas horizontales y mis grillas verticales muy parecido a como trabaja el muro cortina en Revit. Yo le puedo cambiar acá también cuál es el tipo de espaciado, si número fijo, por distancia, distancia máxima, distancia mínima, el número, la justificación, si quiero que vaya desde el centro, si quiero que vaya desde la parte del inicio, desde la parte del final. Es importante, por ejemplo, la rotación, si yo quiero que vaya a 45 grados. Le doy enter y acá me cambia mis grillas horizontales a 45 grados. Y por ejemplo las verticales es lo mismo. Entonces le quiero que la grilla vertical vaya por ejemplo a 25 grados. Le doy enter y me va a rotar de la siguiente manera. Y me trabaja así. Entonces por ejemplo vamos a decirle que ya no sea por espaciado mínimo sino que sea por número fijo. Y vamos a colocarle unos 10 para que se note más el cambio de las grillas. Esperemos si esta se actualice. Y acá ahora ya me está mostrando mi patrón, mi superficie dividida por este patrón. Ahora vamos a cargar esto al proyecto. Entonces voy a decirle en cargar al proyecto. Vamos a sobreescribir la masa que ya tenemos insertada. Si no, pues la volvemos a insertar. Listo, en otro proyecto nuevo. Creamos otro, insertamos nuestra masa. Vamos a ir ahora a la vista 3D del proyecto. Puede ser que esto ponga un poco pesado el archivo. Listo, tengan eso en cuenta muchachos.
Además creo que estamos trabajando masas bastante grandes para que se noten. Entonces ahora vamos a ir a la vista 3D. Acá importante tener activado el Machine and Side, que yo pueda ver las masas que estoy manejando, ¿listo? Entonces la activo de esta manera y la desactivo. Vamos a tenerlas activadas. Y acá se nota la superficie. Supongamos que yo quiero que estas líneas no me salgan en color morado, que me salgan de otro color. Entonces yo le doy VV o le doy acá en visibilidad y gráficos, eso ya depende de cada vista. Por acá busco masas, listo, si las tienes desactivadas las activan, importante, y acá me sale grid lines. Yo le doy en líneas, ustedes deberían tener esto en blanco totalmente. Acá puedo decirle que sea una línea sólida o con patrón si quiero, y acá le coloco por ejemplo que sea en un color naranja. Le doy en OK, vamos a colocarle un peso de 4 para que se vea mucho más, le doy en OK. Y acá cambian a color naranja y le voy a quitar las líneas finas para que se note mucho más el peso de la línea. Y acá está la línea de mi superficie. Para esto no es que principalmente se utilizan, ¿no? Se utilizan para muchas más cosas. Por ejemplo, acá voy a cambiarle el tipo de patrón que estoy manejando. Voy a seleccionarlo y aquí le voy a decir que ya no sea de una superficie, sino que tenga un patrón. Por ejemplo, vamos a seleccionar este romboide. ¿Listo? Le doy clic y acá se me activa ahora el patrón. Si yo le quito la superficie o se la activo, se activan las dos. Puedo seleccionar cualquiera de las dos o ambas al mismo tiempo o ninguna. Voy a dejar por ahora solamente el patrón. Y acá se crea este patrón por defecto. Como son pocas, listo, el número de grillas que yo le coloco, pues no me alcanza a llegar. Entonces, por ejemplo, acá las verticales son muy pocas, son 10, voy a decirle que tenga 100, para que se note mucho más la forma con este patrón. Esperemos y se actualice, muchachos. Y acá se creó la forma. Mientras yo más número de grillas le coloque, pues mejor se va a dar la forma curva a la que yo quiera llegar. Y ahora, ya que está actualizada, pues vemos cómo puede llegar a quedar tomando este patrón. ¿Qué va a quedar con esos vacíos? Esto ya depende totalmente del patrón que nosotros le seleccionemos. Hay muchos en las masas. Ya es que ustedes prueben, seleccionen cada uno, le cambien cuáles son con vacíos, cuáles no son con vacíos. Ya luego más adelante vamos a ver algo que son las familias adaptativas, que es que se adaptan al patrón que yo cree. Es bastante interesante. ¿Listo? Ya lo veremos en otro video más adelante. Vamos ya para finalizar, vamos a cargar eso al proyecto, pues para notar cómo se vería realmente. Esperemos que este se actualice y lo sobrescribo. Le doy en sobreescribir la versión existente y ahora vamos a la vista 3D. Y aquí vemos nuestro patrón. Tenemos que eliminar el muro. Realmente el muro no se toma como el patrón. Hay que crear una familia adaptativa, como les digo, muchachos, que eso es algo que ya veremos en otro video. Pero acá se activó la masa, pues sí se alcanza a ver mi patrón. Dependiendo para lo que queramos utilizarlo, pues lo podemos trabajar de esta manera. Esto sería todo por este video. Ya en los próximos videos vamos a ver como tal las aplicaciones. Ya aprendimos a crear muchas maneras de cómo hacer las formas geométricas, de cómo hacer nuestros diferentes volúmenes. Ya en los próximos videos haremos muros, haremos pisos, haremos cubiertas, haremos familias adaptativas para los patrones y muchas más aplicaciones que tienen las masas en Revit.